Cristo viene pronto con su galardón para recompensar a cada uno según sea su obra. Medios de comunicación le están llamando a lo que está ocurriendo en este momento en el panorama global era apocalíptica. Donald Trump le llama paz eterna. Y resulta que el movimiento islámico Hamas dijo que comenzará un periodo de paz y seguridad. ¿Pero qué dice la Biblia? En Primera de Tesalonicenses 5:3 dice, lo leo en el nombre de Jesús, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Esto es bien interesante porque paz y seguridad, esa frase Dios la adelanta muchos años antes de que esto ocurriese, con una anticipación realmente que es como un pie de imprenta para mostrar que Dios es el que inspiró la Sagrada Escritura. Lo están diciendo, paz y seguridad. Y eso se dijo también en una asamblea reciente de la ONU, la última asamblea de septiembre de 2025, se dijo de forma recurrente, paz y seguridad. Interesante que el primer sospechoso como el anticristo, es decir, el presidente de Francia, Macron, no se sentó en su butaca representativa de Francia, sino que se sentó en la cúspide, en la butaca cúspide, en la butaca que representa la presidencia de las naciones. Y él no es el presidente de la ONU. Pero eso nos tiene que llamar poderosamente la atención. De forma paralela vemos que Kushner está trabajando también por asuntos de Medio Oriente. Esto es fuerte, amados, porque en esa asamblea de septiembre de 2025 en la ONU, Macron y Kushner se vieron que están trabajando para la misma región, están trabajando para intereses pro-Palestina. Y en este momento ocurre que a Kushner se le está mirando como el anticristo. Sin embargo, yo lo he dicho antes, el primer sospechoso es Macron porque cumple con una serie de requisitos de ese perfil siniestro. Pero he mencionado también que Kushner puede ser la otra bestia que la Biblia menciona, porque la Biblia habla de dos bestias en el libro de Apocalipsis. Ahora, lo interesante es que Kushner y Macron están trabajando en intereses de la misma región, de Medio Oriente, pero ambos están interesados en paz y seguridad, ambos están interesados en que surja el Estado de Palestina, y una serie de países aprobaron que Palestina fuese reconocida como un Estado dentro de Israel. Y recordemos que el nombre de Palestina viene de Filistea. Decir palestinos es decir filisteos. Recordemos que los palestinos no honran al Dios de la Biblia, honran al Dios del Corán, honran a Alá. Y en el libro de Daniel menciona que ese Alá, atención a eso, es el que honrará el anticristo, es el Dios de la fortaleza. Entonces hay una serie de situaciones tremendas porque cuando revisamos las escrituras con bastante detenimiento nos damos cuenta que estamos viviendo un tiempo final. Ahora, interesante que Kushner, visto como una de las bestias también porque llena una serie de requisitos y está entrando en el panorama global desde hace mucho con una supuesta paz y una supuesta gestión en pro de Medio Oriente, pero es bien interesante que el apellido de Kushner es también con un valor numérico de 666. A eso hay que prestarle mucha atención. Y Macron cumple con el perfil para ser el anticristo a muchas luces, porque la Biblia da mucha evidencia. Ahora, es interesante que son dos bestias las descritas en el libro de Apocalipsis capítulo 13, no es solo una. En eso ha habido confusión porque mucha gente cree que se trata solo de una. Son dos bestias. Sin embargo, también vemos incluso en el libro de Daniel capítulo 7 que incluso se habla ahí de 4 bestias. Pero cuando se hace enfoque en una de esas 4 bestias descritas en Daniel, encontramos que habla en el verso 7 del capítulo 7, encontramos que habla que había una de ellas que era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella, y dice tenía 10 cuernos. Entonces, 10 cuernos son 10 naciones. Recientemente Kushner se sentó con 10 naciones para revisar este asunto de paz y seguridad. Se sentó para generar una situación en Medio Oriente donde lo ha puesto a él en la mira como el posible anticristo, pero vemos que él puede ser una de las bestias, pero Macron el anticristo. Es decir, ellos dos están trabajando en asuntos relacionados en la misma región. Pero el tema es que habla de que una bestia era muy diferente, dice la Biblia en Daniel 7:7. Y cuando revisamos el perfil de Kushner, nos damos cuenta que su nombre Kushner, o su apellido Kushner, tiene una equivalencia de 666.
y encontramos que él es muy diferente de los otros reyes. ¿Por qué? Porque él no es rey, él no es jefe de Estado, él no es presidente, pero sí se reunió con 10, y en Daniel 7:7 habla que era muy diferente de todas las bestias que había antes de ella y tenía 10 cuernos. Él ha sentado a 10 reyes para hablar en pro de paz y seguridad en Medio Oriente, cese a la guerra entre Hamás e Israel. Ahora, es bien interesante que cuando revisamos las escrituras nos damos cuenta, en Apocalipsis 13, del verso 11 en adelante, después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Eso de que subía de la tierra está relacionado con Kushner, porque él es de la tierra de Israel, él pertenece al linaje de Israel, él es judío. Entonces es una bestia que subía de la tierra, dice la Biblia, la tierra de Israel, por supuesto. Habla que tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Vemos en la personalidad de Kushner que es realmente como un corderito inofensivo, pero habla como dragón porque está hablando de paz y seguridad y de asuntos realmente pesados. Ahora, interesante que en Apocalipsis 13, del 12 en adelante, habla que ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y que hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. En el material denominado o titulado Identidad del Anticristo, yo explico con mucho detalle por qué Macron es el anticristo. Ahora, lo interesante es que ese verso 12 de Apocalipsis 13 habla que hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia. Es muy probable que en algún momento veamos a Kushner queriendo levantar alguna forma de monumento o alguna forma de estatua para el que definitivamente para ese momento ya quedará más claro que se trata del anticristo, porque aquí habla que buscará que le adoren, lo estoy parafraseando, buscará que le adoren, pero habla de que a esa bestia que buscará que le adoren es la que tiene herida mortal y que fue sanada. En algún momento que Kushner pide que hagan algún tipo de monumento o estatua de, muy probablemente de Macron, porque es quien tiene el perfil para ser el anticristo, y él ha estado también en esos movimientos de Medio Oriente. Ahora, habla de grandes señales, de tal manera que hace aún descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. El poder armamentístico que se puede llegar a desarrollar con el tema de los misiles, y tal vez va a dar órdenes en momentos donde está tal vez en algún en vivo o en alguna situación donde la gente va a ver cómo ordena y van a ver su poder. Es una situación tremenda. Ok. Habla de que y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Esto puede estar apuntando a Macron, porque Macron, hay mucho material de él donde hay una cicatriz en su cuello. Es probable que a él se esté refiriendo, porque él es el que tiene muchas características de ser anticristo. Es el que tiene el perfil, muchos detalles que lo implican como el posible anticristo. Ok, y puede ser que en algún momento Kushner pida que se haga un monumento para Macron, y van a haber situaciones fuertes, porque incluso podría ser que exista no solo un monumento, sino algo robótico con inteligencia artificial, y eso de inteligencia artificial puede ser que esté descrito en el verso 15, porque dice: y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase y hiciese matar a todo el que no la adorase, y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría, el que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, pues es número de hombre y su número es 666. Kushner tiene una equivalencia numérica a 666, y eso es de prestarle mucha atención, amados hermanos, porque nos muestra que estamos viviendo un tiempo bien delicado. Es muy probable que Kushner pida que hagan una imagen o un robot o un monumento para Macron. Es muy probable porque incluso el escritor de la Biblia le llama de infundir aliento a la imagen de la bestia, pero él no conocía el término de inteligencia artificial. Es muy probable que también sea un asunto robótico que represente toda la personalidad de ese diplomático, y
equipado con inteligencia artificial. Por supuesto, también aquí habla de un asunto financiero, la marca de la bestia y una serie de controles que se estarán desarrollando. En este momento, amados, hay una gran expectativa porque resulta que se firmó un pacto de paz entre Israel y Hamás. Hamás significa violencia. Hamás es una representación palestina. Los palestinos no honran al Dios de la Biblia, honran a Alá. Se lo quieren atribuir a Abraham, pero no es el Dios de Abraham. El Dios de Abraham está en la Biblia y la personalidad es totalmente distinta. Ahora, ocurre que cuando vemos en Isaías 28, allá por el verso 14 al 16, se habla que esta gente dijo, los judíos por supuesto, que han hecho pacto con la muerte y que hicieron convenio con el Seol. Y en este momento hay un pacto donde le están llamando paz y seguridad. Y la Biblia dice que cuando digan paz y seguridad vendrá sobre ellos destrucción repentina. Y la Biblia ya profetizaba un pacto hecho con la muerte y que lo iban a declarar. Recordemos que cuando digan paz y seguridad vendrá sobre ellos destrucción repentina como los dolores a la mujer encinta y no escaparán. O sea que vendrá una situación mucho más fuerte. Y recientemente se aprobó, ahorita en esta misma situación, en esta víspera, se aprobó el embargo de armas de Israel. Entonces quieren desarmar a Israel todavía y se declara paz, pero no solamente en papel y tinta, sino que lo van a llevar a la práctica intentando quitarle las armas a Israel. Y se va a levantar un ejército más fuerte que Israel y es el ejército del anticristo. Sitiarán a Israel, eso está profetizado en la Biblia. Ahora, lo tremendo es que Benjamín Netanyahu dijo que no permitirá que existan dos estados de esa naturaleza, porque quieren que exista Palestina dentro de Israel, y Palestina viene de Filistea. Hablar de palestinos es hablar de filisteos, en el sentido gramatical, en la raíz de cómo ese nombre surge. Pongan atención a eso, y yo sé que no es fácil escucharlo porque se han considerado los palestinos víctimas, pero cuando revisamos lo que realmente está ocurriendo, Israel lo que hace es defenderse, porque Israel de hecho ha hecho cosas en favor de Palestina desde el año 2005. Se soltó mucho de lo que los de Hamás tomaron y que oprimieron y siguen oprimiendo a esa región que denominan como una región palestina. Ok, ocurre, amados hermanos, que como Benjamín Netanyahu afirma que no permitirá que existan dos estados ahí mismo en esa región, pues él entiende que es tierra israelí. Pues a partir de que digan paz y seguridad, posterior se puede activar una guerra terrible porque, amados, hay otras cuestiones que se estarán desarrollando en torno a esa paz, supuesta paz y seguridad, y nosotros podríamos llegar a ser testigos del andamiaje del Armagedón. A la iglesia realmente le quedan horas en la tierra, hermanos, le queda muy poco, estamos muy cerca de ser levantados, porque cuando comience la angustia de Jacob, definitivamente va a ser en un tiempo tribulacionario donde la iglesia ya se ha ido. Cristo viene pronto con su galardón para recompensar a cada uno según sea su obra.